Hola, bendiciones. Gracias por estar con estas reflexiones de la Iglesia Evangélica Bautista El Toro de la Pera aquí en esta plataforma de YouTube. Hoy vamos, como siempre, a reflexionar en un pasaje de las Sagradas Escrituras, de la Palabra de Dios. Así que lo invito a que con Biblia en mano usted me acompañe y que busque el capítulo 42 del libro de Salmos en el versículo 1. Salmos capítulo 42, versículo 1. Ya les he mencionado que encontrar Salmos es lo más fácil. Es solamente abrir la Biblia por la mitad y al abrir por la mitad usted se va a encontrar el libro de los Salmos. Así que espero que ya haya encontrado la cita que se encuentra en el capítulo 42, verso 1 y dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así también clama por ti, oh Yahweh, el alma mía. Si usted tiene la versión Valera 1960, en lugar de Yahweh, pues va a decir Jehová, que viene siendo lo mismo. En este pasaje se nos describe cómo estos animales, el ciervo, puede figurarse usted, si no conoce los ciervos, pues un venado. Creo que el venado es uno de estos animales silvestres más comunes que la mayoría pues reconocemos. Así que es un animal similar al venado. Y nos dice que este ciervo brama por las aguas, por las corrientes de las aguas. El agua, por demás decir, que es una de las sustancias o un líquido sumamente importante para la vida de cada uno de los seres, de cada una de las especies, tanto en la especie animal como en la especie humana, como los humanos. El agua es de vital importancia, se le considera como el líquido vital. De él prácticamente depende la vida. Así que podemos imaginarnos que este cervatillo, este ciervo, puede hacer que esté experimentando en el lugar donde habita una sequía tremenda. Hay sequedad, no hay vegetación, él no puede alimentarse debido a la sequedad o a la sequía que se está experimentando. Aparte de eso, su cuerpo le está pidiendo agua, su cuerpo tiene sed y brama por esas aguas, desea llegar a esas aguas. Escuché también una interpretación que me gustó también sobre este pasaje que hacía pues un predicador, y decía que probablemente a este cervatillo, a este ciervo, probablemente también animales depredadores, los animales que suelen cazar a esta especie, un lobo, puede ser un león, un jaguar, un depredador, que probablemente este ciervo iba huyendo de uno de estos depredadores. Y la peculiaridad que tienen estos animalitos es que entre más se agitan, entre más ellos se estresan, ha de ser estresante, ¿no?, que lo venga siguiendo un depredador para comérselo dentro de la fauna, que entre más ellos se agitan, más penetrante es el rastro que van dejando. De manera que el depredador puede inclusive hasta darle una ventaja. Es decir, el ciervo puede ir corriendo y el depredador puede ir caminando y solamente va a ir olfateando el rastro que va dejando. Y la única manera que puede evadir el olfato de ese depredador es que el ciervo llegue a esas aguas. Al entrar al agua, al hacer contacto con el agua, entonces su rastro desaparecerá y así podrá librarse de aquel depredador que le viene persiguiendo. Cualquiera de las dos ilustraciones, ya sea porque tiene sed, ya sea porque necesita que brote la hierba y que solamente él puede hacer cuando es regada por el agua, o ya sea porque lo viene persiguiendo un depredador, el caso es que este ciervo, su vida está en peligro en cualquiera de las dos circunstancias y necesita llegar a esas corrientes de agua, necesita sumergirse en esas corrientes. Así también
El salmista dice que como este siervo brama por esas aguas, porque su vida está en peligro, el salmista ha entendido que si no entramos en el reposo del Señor, que si no entramos en la presencia del Señor, nuestra vida también puede estar en peligro. ¿Y sabe por qué? Porque una de las principales consecuencias positivas, obviamente, porque cuando se toma una decisión siempre van a haber consecuencias negativas o consecuencias positivas. Por ejemplo, una persona que decide robar, las consecuencias van a ser negativas. Puede terminar en prisión, o puede ser también que la persona a la que decida asaltar ande armado y puede terminar inclusive quitándole la vida. Esas son las consecuencias negativas. Ahora, cuando entramos en el reposo del Señor, vienen esas consecuencias positivas para nuestra salud. Es en el reposo del Señor que en medio de todas esas circunstancias difíciles que el creyente atraviesa, ya sea como esas partes o como esas pruebas, parte de esas pruebas que el creyente tiene que pasar para que haya un crecimiento espiritual en su vida y que solamente se logra atravesando diversas pruebas, ya sea por ese proceso o ya sea porque el creyente se lo ha buscado, porque a veces también nosotros mismos nos metemos a problemas. La palabra de Dios nos dice: por ahí no tienes que ir, y pareciera que nos dijera: ve por ahí. Cuando decidimos ignorar la palabra de Dios y hacer aquello que según nuestro parecer, que según nuestro propio entendimiento, que queremos ser más sabios que Dios, y decidimos hacer aquello que Dios dice: no lo hagas, o decidimos no hacer aquello que Dios nos dice: sí, hazlo. Y vienen esas consecuencias negativas a nuestra vida. Y esto genera estrés. Y se ha dicho que el estrés es el enemigo silencioso. Un enemigo que de una manera silenciosa puede acabar con la vida de una persona. ¿Y por qué silenciosa? Porque no hay síntomas. Cuando usted tiene un problema en su cabeza, los síntomas serán jaquecas constantes o frecuentes, dolores de cabeza. Cuando el problema es, por ejemplo, en una muñeca, también en nuestras articulaciones, habrán estos síntomas, tendremos esas molestias en nuestra muñeca, pero no es así con el estrés. Personas pueden estar sometidas a altos niveles de estrés y ni siquiera saberlo. Y esto puede provocar, créanme que puede provocar la muerte. Es uno de los causantes o causales de muerte que más la medicina recomienda tener precaución a la población. Y es en la presencia del Señor donde esos niveles de estrés se bajan. Es en su presencia. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Porque en su presencia encontramos paz. Porque en su presencia nos nutre de esa confianza que debemos de tenerle a Él en todo momento, en toda circunstancia. Estar confiado siempre en Él. Aunque el mundo se esté cayendo, aunque los problemas cotidianos de la vida nos estén derrumbando a cada rato y derribando a cada rato, debemos de tener esa confianza en nuestro Dios. El siervo tiene confianza que al llegar a esas corrientes saciará su sed y evadirá el peligro de los que le persiguen. Acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia. Ahí encontraremos el oportuno socorro. Ahí nuestra alma podrá entrar en su reposo. Ahí nuestro espíritu podrá descansar. Ahí nuestro cuerpo tendrá ese refrigerio natural y espiritual que tanto necesita y que muchas veces no hacemos caso a eso y que descuidamos estas tres partes que componen nuestra vida: el cuerpo, el alma y el espíritu.
Los tres necesitan ser alimentados, pero muchas veces solo nos preocupamos por el cuerpo, porque el cuerpo se alimente. Y podemos alimentar también nuestra alma y nuestro espíritu con la palabra de Dios y con esa comunicación constante al entrar en el reposo de nuestro Dios. Seamos como ese cervatillo que cuando no encuentra esas corrientes de agua, que cuando pasa un día y no hemos tenido contacto a través de la oración con nuestro Dios y no hemos tenido contacto a través de la lectura de la palabra con nuestro Dios, que podamos sentir que bramamos, porque se convierte en una necesidad en nuestra vida. Esa debe ser la prioridad a la que usted y yo, como creyentes, debemos de apuntarle cada día. Dios le bendiga. Nos vemos a la próxima.